pasaje que acabamos de leer, aquí en Isaías 40, ha brindado ánimo, ha brindado hasta inspiraciones para diferentes tipos de canciones. Eh, Todos estos versículos en sí han sido de bendición al enfocar la posibilidad de lo que Dios puede darnos a cada uno de nosotros cuando estemos flaqueando. Además, un día vamos a necesitar esta fuerza porque todos flaqueamos de vez en cuando. El texto habla de correr y lo recomienda, y es más, y promete bendecir si nosotros corremos para el Señor. Y eso habla del tipo de vida que debemos de tener. Hasta habla de que uno puede ser y tener como alas como águilas y volar. Ahora, no sé usted, muchas veces yo me siento como un sapo, no como un águila, ¿verdad? Y muchas veces uno se siente como que apenas puede el siguiente paso, mucho menos una águila. Y cuando uno lee esto, quizás a lo mejor lo lees y piensas, wow, qué bonitas palabras, y se nos olvida que esas son promesas para nosotros. Es algo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros podemos tener este tipo de vida, en el aspecto de que podemos nosotros triunfar, volar, tener la energía, la actitud, el ímpetu bíblico para poder seguir hacia adelante. Vean, por favor, hay un grupo escogido que correrá y no se cansará, pero estos no son los que corren con sus propias fuerzas, como si el Señor se complaciera en las piernas de un hombre o en las energías de la naturaleza no santificada. Y piensen con esto, todos podríamos correr, todos podríamos seguir, pero no estamos hablando hoy de una fuerza física, no estamos hablando de lo que el hombre puede producir por sí mismo. En este mundo se va a encontrar un montón de dichos psicológicos, y si te los dices y te motivas a ti mismo y si piensas que puedes, lo haces, y no estamos hablando de todo eso, porque aún la persona más positiva, tarde o temprano se encuentra desanimado y sin ganas. Noten, los corredores incansables se describen como aquellos que esperan en el Señor y así renuevan sus fuerzas. Entonces, si vamos a ser cristianos que vamos a correr a largo plazo, tendremos que aprender a renovar nuestras fuerzas. Y piensen, hermanos, en esto, que a lo mejor está pasando particularmente por algo en su vida ahorita, o acaba de pasar por algo en su vida, o a lo mejor está a punto de entrar algo en su vida donde va a cuestionar su fuerza para seguir hacia adelante. Muchas veces pueden ser problemas económicos, muchas veces pueden ser problemas familiares, muchas veces pueden ser problemas de salud, y uno piensa, ¿cómo voy a tomar el siguiente paso? ¿Cómo lo voy a hacer para salir de este hoyo? Ahora, algo que vemos aquí en nuestro contexto, y vean en sus notas también, es que tenemos el Dios que está a nuestro alcance, y esto nunca debemos de dudar quién es nuestro Dios y qué tipo de ayuda ofrece Dios a todos nosotros. La Biblia nos dice en el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué bendición que cuando usted ora no está Dios durmiendo. Él nunca se cansa, Él nunca está agotado. Isaías enfoca en quién es Dios y enfoca en el nombre de Dios incluso, o uno de sus nombres. Noten eso, por favor, Dios eterno, usa esa expresión que este es el nombre Elohim Olam, que significa Dios eterno. Ahora, ¿por qué Isaías nos está diciendo, no has sabido, no has oído del Dios eterno es Jehová? O sea, no es por accidente, pero Isaías nos está recordando quién es nuestro Dios. Él es Dios eterno. En otras palabras, este nombre, noten, identifica a Dios como el Dios eterno, el todopoderoso. Nunca ha habido un momento en el que Dios no está. Él es eterno. Nuestras mentes aún están sumamente limitadas aún para comprender qué significa la eternidad. Él no es un Dios que llega tarde en asuntos espirituales. Él no es un Dios que existe de vez en cuando. Él siempre ha existido porque Él es eterno. Vean, por favor, Jehová es otro nombre que usa aquí.
ese es el nombre, Jehová es Jehová. Este nombre identifica a Dios como autoexistente. Es el Señor Jehová, y Jehová tiene muchos derivados, pero todos los demás seres del universo dependen de algún otro que lo haya traído a su existencia, pero solo Dios es el que siempre ha existido y Él es el que siempre existirá. Este nombre lo identifica como el guardián del pacto. Este es el Dios que se mantiene fiel a su palabra, el Dios con el cual uno puede confiar. Y Isaías está diciendo, no has sabido, no has escuchado de el Dios eterno Jehová. Él es la persona en el cual nosotros podemos confiar, porque nunca vamos a ir a Él y Él no esté. Nunca vamos a ir con Él en el cual Él esté cansado. Él es un Dios eterno, y los nombres por los cuales Dios decide identificarse son simplemente nombres que lo describen en su poder. Y eso es lo importante de los nombres de Dios. No como los testigos de Jehová que, por decirlo así, están enamorados del nombre Jehová, y aunque no todos conocen exactamente cuál es el nombre de Jehová, porque le quitaron las sílabas para que nadie use el nombre en vano. Pero sin embargo no es un nombre, es varios nombres en la Biblia: Jehová Roi, el Señor mi pastor; Jehová Jireh, que es el Señor, será el proveedor; Jehová Shalom, Jehová mi paz. Cada uno de esos nombres describen una función, una bendición, un atributo de Dios hacia nosotros. Sabemos que el nombre de Jesús es el nombre en el cual todos van a doblar rodilla tarde o temprano. El versículo 28 y 29 de nuestro contexto nos habla entonces de la naturaleza de Dios, no solo su nombre, pero nos describe su naturaleza. Y la Biblia nos describe a Dios, y vean el versículo 28, dice la Biblia, no desfallece. No desfallece. Dios nunca se cansa. En Hebreos 1:3 la Biblia nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten que Él sostiene todo, Él no se cansa. También se describe como ni se fatiga con cansancio. La Biblia nos dice, no desfallece, versículo 28, ni se fatiga con cansancio. En Salmo 121, 3 al 5 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y otra vez volvemos a esto, Dios no es un Dios que se cansa. No es un Dios que nunca lo vamos a enfadar a Dios, nunca lo vamos a encontrar no pudiendo ser ayuda al ser humano porque Él está muy cansado. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando eran chicos no fueron con su mamá? Mamá, tengo hambre, hazme comida. No quiso porque estaba cansada, pero las mamás humanas sí se cansan. Pero Dios no, amén, Él no se cansa. La Biblia lo describe que su entendimiento no hay quien lo alcance. Incluso la Biblia nos dice que todavía ni sale la palabra de nuestra boca y Dios ya la conoce. Todo lo conoce, Él nunca se cansa, nada lo limita. Entonces, lo que vemos es un Dios presentado a nosotros, pero vean algo también en sus notas antes de entrar a la predicación, lo que vemos en nuestro mundo hoy. Y quiero que lo enfoquen porque ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro tiempo hoy? Conforme, vean al versículo 31, aún las personas más fuertes son susceptibles a la debilidad. Mientras que seamos carne y hueso, tenemos sentimientos. Y esos sentimientos, hermanos, son muy traicioneros. Sabemos que es algo que debemos de hacer, pero los sentimientos arruinan eso. Y muchas veces somos, hermanos, arruinados por nuestros sentimientos, no por lo que conocemos, sino por lo que sentimos. Hoy vemos cansancio por todas partes, todos están cansados. Hoy tenemos gente lista para darse por vencidos en sus responsabilidades. Piensen en cuántos quizás antes servían y dejaron de servir, o cuántos
antes leían sus Biblias y ya no están leyendo. Antes orabas, ahora ya no estás orando. Antes eras fiel a la iglesia, ahora casi no vienes. Tarde o temprano la Biblia nos describe que hay personas que se van a cansar, que se cansan de hacer lo correcto. Y hoy tenemos también a personas que no saben cómo podrán tomar el siguiente paso. Hay ahorita personas orando, Señor, ¿cómo le hago? Porque no sé qué hacer, no sé qué sigue. Sé lo que siento y sé lo que es correcto, pero como que siento más este sentimiento más fuerte que lo que siento que es correcto. Y muchas veces es ahí donde nosotros mismos cometemos graves errores por nuestro cansancio. Y hace tiempo atrás, recuerdo que muchas veces me encontraba en mis devociones y me encontraba muchas veces nomás llorando, leyendo las escrituras, nomás llorando, llorando, llorando. Y muchos podrían quizás identificar eso como algo bueno, pero eso era una señal muy mala. Tenía mi alma totalmente en vacío. Y jamás se me olvidó porque yo estaba tratando de ver qué me está pasando, por qué me siento así, por qué me siento tan débil emocionalmente, donde una sola referencia bíblica ya era suficiente para sentirme emocionalmente lleno, como que es cuando el alma grita y necesita ayuda. Y leí un libro que se llama Lidiando en Vacío, es decir, cuando líderes son líderes pero en vacío. Estaba leyendo los primeros capítulos y yo estaba en lágrimas diciendo, no hombre, pareciera que esta persona escribiendo este libro me conoce o está entrando en mi alma y está descubriendo un aspecto de mi vida que quizás no lo sabía decir en palabras, pero sí lo sentía de esta forma. Y quizás muchos de nosotros en esta noche estamos en vacío. No hay vida espiritual, no hay vida emocional. Sabemos comportarnos y ¿sabes cuándo te das cuenta que estás en vacío? Cuando vienen los problemas de la vida, no hay con qué sostenerte fuerte. Mientras que todo esté bien, aún la persona en vacío flota en la vida. Pero cuando es visto con resistencia, es cuando ya no tiene las fuerzas para continuar. Es la diferencia entre dirigir tu vida mientras que vas de bajada a dirigir tu vida cuando vas en inclinación hacia arriba. Y muchos quizás ahorita piensan, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que pasa es que estás bien porque tu vida en este momento va de bajada, vas con el ímpetu de la inclinación, no tienes que tomar decisiones difíciles ahorita, no hay fricción, todo parece que va bien, hasta que la misma vida te lleve a tener que entonces escalar hacia arriba. Y cuando ya ahora sí tengas que ejercitar tus músculos espirituales, te das cuenta que ya no existen, te das cuenta que no están ahí. Y te das cuenta muchas veces, como Pedro se dio cuenta, cuando Jesús le dijo, mira, Pedro, ponte a orar a que no caigas en tentación. No, yo hasta la muerte voy a ir contigo. No, el diablo ha pedido de zarandearte. Yo voy a estar orando por ti. Y aquí está, hermanos, Pedro pensando que él todo lo puede en su fuerza, hasta que fue puesto a calentar sus manos en una fogata con gente incrédula y no pudo con la tentación de que, oye, tú eres uno de ellos. Y ahí se dio cuenta que no tenía la fuerza que él pensaba que tenía. Se dio cuenta que su fuerza espiritual le faltaba y tuvo miedo, no tuvo fe, negó a Jesús 3 veces. Y yo les estoy diciendo que a lo mejor en esta noche usted necesita llenar su vida espiritual porque no te has dado cuenta que ahorita lo necesitas. Hoy vivimos en tiempos donde gente simplemente está tirando la toalla. El cristianismo creo que nunca se había visto tan apagado en toda la historia como hoy. Cuando estaba la iglesia en la Inquisición, cuando habían cristianos muriendo ahí, había un cristianismo vivo en ese tiempo donde se reunía gente nomás a orar. Y ahorita para nomás reunirse a orar es como que nomás vamos a orar. Recuerdo cuando íbamos a tener nuestra junta de oración, un hermano llegó y nomás vamos a orar. Y me quedé pensando, wow, qué tremendo, Señor, que no caiga un rayo. Porque si lo único que hiciéramos fuera orar, estamos haciendo mucho más que lo que gente se imagina, porque la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. Pero hermanos, vean esto, el sentimiento entonces de desamparo
es algo conocido por el ser humano vez tras vez y tras vez. ¿Sabes por qué muchos se desaniman y se van? Se sienten desamparados. Salmos 25:16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Nunca se ha sentido así, solo y afligido? Como que no hay nadie en este mundo que te entiende, ni Dios te entiende, ni sientes la presencia de Dios en ese momento. Eso es lo que el salmista está describiendo en Salmos 77:7 para todos los que sufren de depresión y desánimo. Salmo 77 es un salmo muy importante en su contexto, pero vean este sentimiento que viene al desanimado, al depresivo. Hace estas preguntas, dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Y sabes lo que él está diciendo? Parece que Dios nomás no está aquí con nosotros. Por más que intentamos, por más que lo hacemos, ya paró de darnos promesas, ya paró de estar al frente de nosotros, ya paró de ser nuestro propicio. Y tarde o temprano, hermanos, un día se va a encontrar usted diciendo, Señor, ¿dónde estás? No te siento, no sé ni en dónde estoy ubicado en esta vida, Señor. Por favor, dame una pizca de tu presencia, porque me siento olvidado, me siento que me has desamparado, me siento puesto a un lado, necesito tener una muestra de tu presencia. Todos, hermanos, noten, tenemos el potencial de experimentar momentos de debilidad físico, emocional y espiritualmente. No hay super cristianos. Solo tenemos un super Dios, pero no somos super cristianos. Amén. Y Él es el único que nos ayuda, pero no hay nadie aquí que camine sobre el agua todavía. Quiere decir que vamos a fluctuar nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje de fuerza que Dios ofrece a un mundo débil, a un mundo cansado, a un mundo que ya quiere tirar la toalla, a un mundo que simplemente no encuentra sus fuerzas? No hay suficiente medicamento en este mundo para mantener a todo mundo a flote. Y les estoy diciendo que Dios quiere ser esta ayuda para cada cristiano hoy que necesite fuerzas. Entonces, aprendamos un poco juntos de este tema. Vean número 1 conmigo. Vean los motivos de nuestro cansancio. Hay motivos. ¿Cuáles son los motivos de nuestro cansancio? ¿Por qué nos cansamos? Y muchas veces los más cansados van a ser las personas que no son salvos, no tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos, no hay esta obra del Espíritu Santo. Entonces todo lo que la gente inconversa hace, lo tiene que hacer en el poder de su carne, porque no hay otra, porque no son salvos. Y muchos de ellos hoy en día corren a los bares cuando quieren arreglar sus problemas, y muchos de ellos van a correr a drogas, van a correr a todo tipo de pecado por tratar de salir adelante, de escaparse de sus dolores, de tratar de no enfrentar aquel problema, y van y huyen a los métodos de este mundo. Y además el diablo tiene un montón de formas de ofrecerle a la gente escape. Pero muchas veces, hermanos, se encuentra el mismo sentimiento en hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios por dentro. Somos más que vencedores. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y conocemos estas referencias, pero ¿por qué? Aunque las conocemos, muchas veces no las sentimos. Y hay un cansancio que agota a todo cristiano muchas veces. Ahora, hay dos tipos de cansancios. Vamos a tratar de comprender estos dos tipos. Vean en sus notas, podemos estar cansados de la obra del Señor y no estar cansados, en la obra del Señor y no estar cansados de la obra del Señor. Y una cosa es estar cansados porque estamos obrando, y otra cosa es estar cansados de la obra del Señor. Una cosa es estar cansados porque hoy fue un día difícil, con nuestros hijos que son contestones, que no sabemos qué hacer y estamos cansados de laborar. Y otra cosa es cansarnos de nuestros hijos. Muy bien, y ya no los queremos ver ni en foto.
¿verdad? Una cosa es estar cansados, ¿verdad? En los achaques maritales y estamos luchando, y otra cosa es estar cansados de estar casados. Cualquiera que sea el aspecto, son dos cosas muy distintas. Y nuestro Señor, hermanos, es el Señor que ofrece las fuerzas para el que está agotado. Pero noten, por favor, en cambio, hay un tipo de cansancio malo que lucha en el poder de la carne. Y ese es el resultado muchas veces de motivos equivocados. ¿Sabes quiénes se cansan bastantes, aún en la iglesia cristiana, cuando gente viene por motivos incorrectos? Si un día te encuentras viniendo a la iglesia por un motivo que no es Cristo, te vas a cansar. De una forma u otra es muy pesado tratar de pretender que es por Dios o tratar de pretender ser espiritual. Cuando hay motivos equivocados, eso te va a llevar un cansancio. Tal vez nos dejemos llevar por el temor de la gente, como ya hemos visto. Esto también es muy cansado. No podemos complacer a todo mundo. Estamos quizás preocupados por no querer decepcionar a alguien. Si estás continuamente viviendo, no, hombre, es que si no hago esto, voy a decepcionar a esta persona, ella nunca me va a querer, nunca me va a amar. Es muy difícil vivir con esta presión. Si nuestro temor a las personas desciende, nuestro temor a Dios, o transciende, mejor dicho, nuestro temor de Dios, esto es algo que te va a llevar a un cansancio, a un desconectarte. Es más, hermanos que sirven en la iglesia, si vienes a la iglesia nomás porque sirves, ¿qué va a pasar cuando ya no tienes esta posición? Yo no puedo identificarme en algo que hago. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí puede estar una maestra de escuela dominical y quizás ya no es maestra de escuela dominical y ya perdió toda su identidad. Y cuando ellos hacían algo nomás por su posición, se le quita la posición y ahí dejaron el cristianismo, porque ya hay una desconexión por completo. Nosotros no podemos, hermanos, nomás estar tirando la toalla porque nuestros motivos sean incorrectos o porque tenemos temor al hombre o porque estamos tratando de complacer a todo mundo o porque el motivo en el que venimos nosotros es, bueno, yo soy alguien especial por mi posición, porque en cuanto esta posición cambia, muchos cristianos tiran la toalla y uno se queda pensando, pero ¿qué pasó? Nosotros, hermanos, debemos que estar encima. Es Cristo nuestro motivo. Y si es Cristo nuestro motivo, entonces cualquier cosa que esté cambiando, pues nada nos va a quitar el motivo de por qué seguimos fiel. En Romanos 8, versículo 6, noten, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Entonces, quizás no tienes vida y paz porque no te estás ocupando en el espíritu. Pero el ocuparse en la carne, pues es muerte, cansancio, no tienes fuerzas, no puedes continuar. Entonces, rápidamente, ¿cuáles los motivos? Y hay muchos, nomás les doy tres, de por qué llegamos al cansancio. Noten primero el pecado. El pecado. Vayan conmigo, por favor, a Proverbios. Proverbios capítulo 13. Ese es un buen versículo para recordar. Proverbios 13. ¿Estamos ahí? Y vale la pena hasta subrayar, si subraya su Biblia. Dice la Biblia en el versículo 15. El buen entendimiento da, ¿qué? Mas el camino de los transgresores es duro. Entonces, cuando alguien está, hermanos, viviendo en pecado, es muy duro esto. Te vas a encontrar, es una vida dura, es una vida muy cansada, especialmente para el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que está mal, sabe que está haciendo mal. Entonces, cuando está haciendo el mal, pues se encuentra con una vida dura, pesada. No vas a disfrutar servicios y no vas a disfrutar venir a la iglesia si estás viviendo en pecado. Es una vida muy dura. Noten segundo también, el desánimo. Desánimo es algo que te va a llevar al cansancio. Vayan conmigo, Primera de Reyes 19.
Primera de Reyes 19. Aquí yo me identifico bastante con Elías. Y dice la Biblia, se le amenazó a Acab y Jezabel iban detrás de él. ¿Estamos ahí todos? Y dice la Biblia en el versículo 4, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué curioso, ¿no? Que cuando alguien está desanimado, ¿qué comienza a hacer? Compararse. ¿Qué tiene que ver que era mejor o no mejor de sus padres? ¿Qué tiene que ver eso? Pero mátame, yo no soy mejor. Pues nadie te dijo que tienes que ser mejor. Pero cuando uno está ya desanimado, ya no tiene fuerzas, aún su pensar está incorrecto. Entonces, quizás te encuentras sin ganas porque estás en pecado, quizás estás desanimado y te encuentras cansado, ya no quieres continuar. Vean el versículo 5, por favor, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Era mexicano el ángel, por eso le dio una torta, ¿verdad? Le dio una torta para que agarrara fuerzas, ¿verdad? No le dio una pupusa, le dio una torta, amén. Bueno, dice, y una vasija de agua, y comió y bebió. Y luego, ¿qué dice? Estaba cansado. Y ahora, entiendo que hay un cansancio físico y el amor tienes que nomás dormir, pero aquí era una mezcla de las dos cosas. Él estaba dando, acaba de matar 400 falsos profetas, luego lo amenazan, él ya estaba débil emocionalmente, corre, dice la Biblia, todo un día sale corriendo al desierto, se cansa, colapsa y quiere morir. Siempre les he dicho, tengan cuidado qué decisiones toman cuando están muy desanimados, van a tomar una decisión incorrecta. Y noten tercero también obstáculos. Y ahí luego ustedes pueden ir allá, 1 Samuel 17, donde el pueblo de Dios estaba atemorizado por Goliat. Y el temor de tener que enfrentar a Goliat llevó a todos a un agotamiento. Nadie quería hacerle afrenta. ¿Cuántos no tendrán un proyectito en tu casa que te da flojera porque es mucho trabajo, ¿verdad? Una gotera en tu regadera, ¿verdad? Se nos descompuso nuestra lavadora y la gente que arregla lavadoras duran para siempre. Yo no entiendo eso, ¿verdad? Llegan y ven la lavadora y no tienen partes. Es como tratar de arreglar un carro, el mecánico te digo, fíjate que falta una bujía, déjalo ordeno, va a llegar una semana y luego la ponemos. Entonces yo estaba ahí, entonces le dije a Luis, cuando se fueron, le dije, no podemos aguantar una semana. ¿Qué se quebró? Y ya vimos lo que se quebró. Hicimos una mexicanada, hermanos, la verdad. Compramos tubos y un montón de cosas ahí. No nos dimos por vencidos. Le hicimos la primera vez, hizo un regadera de agua, ahí se hizo un cochinero, la vamos a seguir tratando. Y hasta esta mañana le dije, porque la única forma de ver si funciona es poniendo ropa a lavar. Entonces ahí tenemos que esperar 45. Estábamos lavando ropa todo el día ayer y seguía fugando y no lo arreglamos. Entonces le dije, Luis, yo voy a estar en el trabajo hoy, así que tú lo tienes que arreglar. Tienes que seguir ajustando esto y lo otro. Y ya en la mañana me mandó una foto y dice, ya quedó, gloria a Dios, ¿verdad? Habló en lenguas y un montón de cosas. Pero ¿saben lo curioso? Es que es muy fácil que los obstáculos te quiten ánimo. ¿Nunca han visto eso? Hoy en la mañana le está diciendo a Luis y a Benjamín, ¿sabes que tienen que limpiar atrás? Ahí dejan al pobre Rocky, parece que vive solo. Y nomás ven hacia afuera y desfallece el corazón de ellos, solo que tienen que limpiar. Y no sé qué obstáculo quizás tenga en su camino, pero si tienes un obstáculo vas a sentirte desanimado y sin ganas, sin energía, con cansancio. Entonces hay varios motivos, pero el pecado, el desánimo y obstáculos van a ser uno de los más frecuentes que va a tener, que le va a hacer que se canse. Noten segundo, por favor. Ahora veamos el efecto del cansancio. El efecto del cansancio. ¿Cómo sabes que estás cansado? Muy bien. Y vean esto particularmente para poder estudiar bien el tema. Vean esto en la pantalla. ¿A qué cansancio se refiere la Biblia?
del cual Dios nos da fuerza. Y eso es importante, hermanos, porque cansancio es diferente al cansancio espiritual o emocional. Son dos tipos de cansancios estos. Y un agotamiento, por ejemplo, si estamos cansados físicamente, la única forma de arreglar esto no es con orar, es descansar, es dormir. Muy bien, puedes estar cansado físicamente y si te pones a orar, que Dios te dé fuerzas, te vas a morir, te vas a quedar dormido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita descansar. Eso es un cansancio físico. Entonces es un agotamiento que te está llevando a tener que dormir, cerrar los ojos. Pero ¿qué tal si de repente estás siempre durmiendo y siempre cansado? ¿Qué tal que cuando las cosas del Señor ya vas a ir a la iglesia, siempre estás cansado para la iglesia? ¿Cuál es esta diferencia? Y vean por favor esto. Cansado es una señal para descansar, recargar energías, comer, dormir, sanar, muy similar a lo que vemos con Elías, que el ángel lo despierta y dice, come, le da una torta y luego se va a dormir otra vez. Eso es cansancio físico. Noten, por favor, el cansancio se siente físicamente y se trata físicamente. O sea, si se siente de una forma física, pues lo vas a tratar físicamente. Pero noten, el cansancio, o mejor dicho, cansancio del alma, es una condición del corazón. Eso es distinto. Noten, en ciertos pasajes la palabra española cansado proviene de varias palabras griegas que significan aflojar o soltar. Y tenemos que comprender para que vean la diferencia aquí. Elías tenía un obstáculo, estaba cansado, comió, durmió y agarró fuerzas para el siguiente día seguir corriendo. Pero vean Gálatas 6:9, la Biblia dice, ¿cuál es la palabra? Cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora vean esta palabra, cansarse o cansemos, es perder nuestra determinación, dejar de escapar algo, para no aferrarnos a algo. En otras palabras, cuando dice la Biblia, no nos cansemos, es no aflojes, no sueltes, no dejes aquello que tienes que seguir haciendo, no te canses de hacer el bien. En la Biblia dice en Hebreos 12, versículo 3, noten, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice? Ánimo, no se, ¿qué? Canse hasta desmayar. En Hebreos 12, versículo 3, el escritor de Hebreos nos está diciendo que a pesar todo lo que vino a la vida de Cristo, todos los padecimientos, Él no aflojó su propósito, no lo dejó ir. Y la Biblia nos dice entonces que nosotros consideremos a aquel que sufrió esta contradicción. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no afloje, no suelte, no deje ir. Lo tienen que ver que muchas veces cuando alguien está cansado puede soltar su responsabilidad porque está cansado. No te canses, no lo sueltes de hacer el bien. No dejes ir. Lo que se entiende entonces es de que nosotros debemos de tener el ánimo para seguir sosteniendo nuestra responsabilidad, porque el cansancio espiritual te lleva a dejar. En un tiempo con ánimo, uno lucha por ser fiel. Cuando está desanimado emocionalmente, no quiere ser fiel. Suelta, deja sus responsabilidades. Cuando uno está animado, uno lucha. Cuando uno está en desánimo, pues deja ir. Entonces, el efecto del cansancio, hermanos, y si quieres saber si estás cansado espiritualmente, es cuando quieres dejar ir lo que sabes que tienes que hacer. ¿Cómo sabes que estás desanimado, sin ganas de continuar? Tienes un problema de corazón, hay desánimo en tu vida, estás cansado espiritualmente. Es cuando sueltas tu responsabilidad. Es cuando, fíjate qué flojera, está haciendo mucho calor, mejor hay que quedarnos en casa y no ir a la iglesia. No te canses de hacer el bien. No aflojes. No dejes ir. Muchas veces nos cansamos en muchas responsabilidades que tenemos
y no podemos cansarnos de hacer el bien. Hermanas, no se agoten con sus hijos, no aflojes, no dejes ir, no te canses, tienes que seguir adelante. El efecto es dejar ir. Entonces, a lo mejor usted está aquí hoy pensando, pastor, pero yo ya estoy a punto de así, ya. Es porque estás cansado. Y no es un cansado físico, es un cansancio espiritual, emocional. Por eso la Biblia nos amonesta. Entonces, los motivos de por qué nos cansamos va a ser pecado, va a ser desánimo, estamos enfrentando obstáculos. El efecto del cansancio es que queremos desalojarnos de la responsabilidad. Ya estamos cansados. Cambiar un pañal más te va a mandar que te tires contra la pared. Eso es cansancio, muy bien. Nunca quieres ver de esta forma tu vida, pero hay gente que dice, si nomás me pasa una sola cosa y ya están puntos de explotar. Ese es el efecto del cansancio espiritual. Ahora, noten tercero, por favor. Los remedios para el cansancio. Ahora, yo sé que a lo mejor nadie aquí está cansado, pero de todas maneras vamos a hablar de los remedios, por si acaso. El versículo 31, y regresen una vez más con allá en Isaías 40. Isaías 40. Y nomás piensen, ¿cómo ando en mi área de mi familia, mi área de trabajo? ¿Cómo estoy en mi área de servicio en la iglesia? ¿Cómo estoy? ¿Estoy creciendo en estas cosas? La Biblia dice, debemos de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. La Biblia dice que debemos de ser constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo andamos en estas áreas? La mujer dice, pastor, pues yo no he estado creciendo. Quizás es porque has estado cansado espiritualmente. No puedes continuar creciendo si estás cansado. Pero dice la Biblia en Isaías 40, versículo 31, noten los remedios que tenemos para poder salir de este cansancio. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese versículo no fue escrito, por ejemplo, para alguien como Luis Montaño, porque yo sufro de desesperación y soy bien impaciente. Entonces, cuando ya nomás llego a las primeras palabras, pero los que esperan, yo ya soy, no, yo no quiero esperar. Yo ya quiero hoy todo, hoy. Maruchan, 5 minutos y que salga, muy bien, así rápido, comida chatarra rápido. Pero, y dice la Biblia, los que esperan, hermanos, y si somos sinceros, yo no soy el único que batallo con esperar, muchos somos bien impacientes. Y cuando somos impacientes, no esperamos y nos brincamos un montón de cosas que Dios quiso que hagamos por la desesperación. Luego encontramos, no alas como águilas, encontramos nuevos problemas por la impaciencia. Luego nos sentimos más abrumados y uno piensa, ay Señor, ¿por qué? ¿Dónde están estas energías? ¿Dónde están estas alas? Y te desesperas más y comienzas a tomar otras acciones incorrectas y no encuentras las energías prometidas, no encuentras alas como águilas, encuentras más problemas que te abruman. Y al final de cuentas, no es que Dios ha fallado, el problema es que Dios está en el cielo diciendo, pues yo estaba esperando que esperaras en mí. Pero como no esperaste, no hay las energías, no hay todo lo que Él promete. Pero rápidamente, ¿cuál es el remedio del cansancio espiritual? Noten primero, por favor, ve a Dios y dale tus cargas. No, yo quiero una explicación humanista. No, primero comencemos con esto. Eso es lo más sencillo, lo que dice la Biblia, los que esperan en Jehová. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 dice, humillados, y esto lo vimos el miércoles pasado, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué dice? Él tiene cuidado con nosotros. Entonces, tenemos que humillarnos, reconocer que nosotros no podemos, tenemos que ir a Dios y echar toda nuestra ansiedad con Él. Conforme al versículo 31 de Isaías, hay varias cosas que Dios hace cuando nosotros esperamos en Dios, que eso sería un sinónimo de humillarnos y llevar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que Dios entonces hace para nosotros? Noten primero, Él da nuevas fuerzas. Dice la Biblia, los que esperan a Jehová tendrán nuevas
fuerzas. Nuevas, se está hablando de fuerzas frescantes, nuevas, no viejas fuerzas, porque esas ya sacan unas nuevas fuerzas. Y es cuando puedes hacer más allá de lo que pensabas que iba a ser posible, que ibas a llegar, y Él da esas nuevas fuerzas. Noten siguiente, da fuerzas como águilas. Él promete que nos vamos a levantar alas como las águilas, dice. La palabra levantar significa ascender. Lo que la Biblia aquí está prometiendo, que con estas fuerzas vamos a ascender hacia arriba como las águilas. Entonces, cuando un águila, hermanos, pues comienza a batirse sus alas, bate las alas, se dirige pues hacia el cielo y vuelan alto. Esta ave, hermanos, estas águilas, cuando ven una tormenta, no tienen ni que volar por medio de ellas ni abajo, pueden volar por encima de sus tormentas. Noten, por favor, se eleva rápidamente, rompiendo las garras de la gravedad, elevándose más alto, hasta es capaz de elevarse por encima de este mundo con sus peligros y sus luchas y sus problemas. Y la Biblia simbólicamente nos está diciendo, aquellos que esperan en Dios como la águila, entonces va a poder flotar, va a poder volar por encima de todos los peligros. No tienes que estar por debajo de tu tormenta, no tienes que pasar por medio de la tormenta, puedes pasar por encima de tu tormenta con las nuevas fuerzas que Dios te puede dar. Noten también, tercero, da fuerzas para que corras, dice la Biblia. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y cuando la Biblia habla de correr, nos recuerda de nuestra carrera que tenemos que correr. Nos recuerda de nuestra vida cristiana. Según de Timoteo 4:7, la Biblia dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La Biblia nos dice entonces que nos dará fuerzas para poder correr en esta vida, porque muchas veces no vamos a querer correr. Ahora, yo sé que a lo mejor se dice, no, que alas como las águilas, pues entonces corre. Si no puedes volar, muy bien, porque así dice la Biblia, nos va a dar fuerzas también para correr. Noten cuarto, por favor, da fuerzas para caminar. Caminarán y no se fatigarán. Creo que esta última es la energía o las fuerzas prometidas en la cual se describe la mayor parte de nuestras vidas. Y pónganse a pensar conmigo en eso, porque no todo el tiempo estamos volando y no todo el tiempo estamos corriendo. La mayor parte del tiempo estamos caminando. Noten, no todos los días entonces de nuestras vidas están llenos de emoción y aventura. No todos los días. Todos los días es Disneylandia, ¿verdad? O Kino o el verano. Es bien curioso, pero para muchos, yo sé que todavía no hemos terminado todo el verano, todavía hay muchos que van a salir, pero muchas veces un mal manejo del verano te da por un terrible otoño. ¿Por qué? Porque muchos salen cansados del verano. Y en lugar de usar el verano para recobrar energías, terminan más cansados. Y muchas veces un mal manejo del verano te trae las deudas que para entrando ya a diciembre ya han tenido tantos pleitos y todo lo demás por un mal manejo del verano. Y curiosamente la vida no es siempre emoción y aventura. Vean por favor, la mayor parte del tiempo nuestra vida cotidiana se dedica a caminar con el Señor. Simplemente caminar. Hay días, noten, en las que estás volando alto y parece que las bendiciones se están llegando por todas partes. ¿Nunca has estado ahí? Dice uno, qué tremendo ser cristiano. Y ¿verdad? Te hace popó un pájaro en la cabeza y luego de repente ya comienza tu mal día, ¿verdad? En ese momento. Noten por favor, hay días en los que estás volando y vienen las bendiciones, pero noten, luego hay días que se pasan corriendo de una cosa a la otra. Este tipo de días son emocionantes, pero son solo una pequeña parte de nuestra existencia. No todo es una montaña rusa, no todo va a ser. Por eso me preocupa cuando cristianos quieren basar su cristianismo en base de lo que sienten, porque ellos piensan que Dios es como un ser divino que provee drogas para sus cristianos, para sus hijos.
Andas de cinema, toma un poquito de mota para que te sientas bien. No, Él no hace eso. Y todos andan buscando, ¿verdad? Un sentimiento eufórico para servir a Dios y no es así. Uno tiene que aprender a servir a Dios fielmente en la monotonía de la vida. Amén. Porque no es siempre una escala hacia arriba, no siempre es una emoción, no siempre es emocionante, no siempre va a ser, ¿verdad? Una experiencia increíble. Dios quiere que seamos fiel todos los días caminando, todos los días. La mayor parte de los días que vivimos las pasaremos paseando junto al Señor, simplemente algo normal. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo único que pide, no, nada extravagante, nada fuera de este mundo. Y muchas veces podemos ver milagros en el Viejo Testamento y pensar que eso la iglesia, la nación de Israel lo veía todos los días. Muchos pentecostales cometen el error que leen Hechos y piensan que, no hombre, la iglesia primitiva veía milagros cada fin de semana. Y no se dan cuenta que entre un milagro y otro pasaron 25 años y pasaban tiempo, nomás que están leyendo Hechos, versículos así, y ellos piensan que todo eso pasó en un mes. Y no es así, la vida va a ser simplemente un caminar y nosotros debemos de ser fiel a este caminar. Entonces, ¿qué podemos hacer para remediar el cansancio? Ve y dale tus cargas a Dios. Noten segundo, por favor. Considera a Cristo. Te sientes desanimado, te sientes sin ganas, te sientes sin energía. Considera a Cristo. Hebreos 12, versículo 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean, por favor, en este pasaje la palabra considerar significa considerar cuidadosamente. O sea, no nomás es de pensarlo, sino que dice, piénsalo, considéralo cuidadosamente, meticulosamente, lo que Cristo tuvo que pasar. Y al considerar estas cosas, la Biblia dice, entonces tu ánimo no va a desmayar. Entonces, tú vas a querer seguir adelante. Entonces, piense cuidadosamente en lo que Cristo ha hecho y cómo lo ha hecho. Corremos el peligro de soltarnos o alejarnos cuando consideramos otras cosas en nuestra vida. Pero dice la Biblia que cuando consideramos a Cristo, esto debe de motivarnos para no desanimarnos, para no cansarnos. Pero cuando consideras otras cosas en tu vida, nuestra fuerza se va a debilitar. Si estás considerando todas tus preocupaciones hoy, te vas a desanimar, te vas a cansar. Si estás considerando meticulosamente, poniendo atención sobre tus fracasos, sobre tu pasado, te vas a desanimar y vas a perder ánimo, vas a perder fuerzas. Si estás considerando el futuro y sus desafíos, y hay algo en tu futuro que te da temor, te vas a cansar y no vas a tener fuerzas para continuar. Hermanos, Dios nos llama entonces no a poner nuestros ojos en los problemas, Dios nos llama a considerar a Cristo. Y si Él, sufriendo tal contradicción contra sí mismo, fue fiel hasta la muerte, la Biblia nos dice entonces considera eso para que entonces nuestro ánimo no cese. Entonces, si te encuentras desanimado, quita tus ojos de tus problemas, de ti mismo, para de considerar todo lo que te ofende en esta noche. Para de considerar no sé qué agobea tu mente, no sé qué te está robando el gozo, pero para de considerar eso y comienza a considerar a Cristo. Y la Biblia promete entonces que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero hay otra tercer área, otra tercer cosa que podemos hacer para poder renovar nuestras fuerzas. Primero vimos que debemos de ir a Dios y darle nuestras cargas. Segundo, vimos que debemos de considerar a Cristo. Noten tercero, sigue haciendo lo correcto. Y creo que aquí es donde todos hermanos la riegan. Muy bien. Porque si no tienes cuidado, el cansado deja de hacer lo correcto. Por eso la Biblia nos advierte en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer ¿qué?
Entonces, no dejes ir, no aflojes entonces el hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. La mejor manera de combatir el cansancio espiritual, hermanos, es tener el carácter de no más continuar. Yo sé que esto suena feo, porque es más, yo creo que al ser fiel al Señor vas a tener emoción, vas a poder seguir hacia adelante, pero es cuando dejas de hacer lo correcto que entonces ahora sí te vas de mal a peor. Porque ahora te sientes, tienes que tratar con todo el remordimiento que sucede cuando sabes que hiciste algo que no debes de hacer. Entonces, no sé, viene, ¿verdad? Una maestra de escuela dominical, no sé, se peleó con una hermana que le ayuda y estuvo tan feo esto que decide mejor dejar de servir como maestra de escuela dominical. Entonces, al dejar su puesto, ¿sabes lo que sucede? Esta hermana ahora tiene dos conflictos. Tiene un conflicto sabiendo que debería de haber sido fiel, ahora se siente mal porque sabe que no es fiel y ahora se siente mal porque no está haciendo el bien. Y estas dos cosas llevan a alguien que se agote espiritualmente muy rápido. Por eso la Biblia nos dice, ¿quieres mantenerte a flote? Tú sigue haciendo lo correcto, no te canses de hacer el bien. Tú sigue haciendo el bien, sigue fomentando esto. No podemos nomás decidir de tirar la toalla, tenemos que continuar haciendo el bien. Recuerdo en los años que cuando estábamos comenzando la iglesia, que yo y mi esposa estábamos teniendo bastantes fricciones maritales. Y estaba hablando con el hermano Garlic, le dije, hermano, no, ¿qué hago? Y esto y lo otro. Y él es, para siempre, nunca se me va a olvidar esto, porque él abre su Biblia y todos conocemos la Biblia, ese es el problema, conocemos la Biblia. Pero no nos gusta cuando nos recuerdan la Biblia, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí sentado, eran la 1:40 de la mañana en el Araiza, ahí en los sillones. Y me dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y ahora, y yo ya lo había escuchado él decir esto muchas veces, así que yo ya sabía. Y el problema, recuerden, no es con lo que ya sabes, es el practicar eso. Recuerdo que me leyó en Apocalipsis 2 sobre la iglesia de Éfeso que perdió su primer amor. Lo dice, así que te digo que te arrepientes, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Y me dice, Luis, es tu trabajo conquistar y hacer esto bien. Tú eres el hombre, tú tienes que hacerlo. Y recuerdo nomás al contemplar esto, ¿por qué? Porque si no tenemos cuidado, muchas veces podemos excusar el por qué no hacemos el bien. Escúchenme, hermanos, a lo mejor usted tiene una razón legítima de por qué enojarte, de por qué sentirte indiferente, de por qué querer tirar la toalla. A lo mejor nadie discute la razón, pero la Biblia te dice que aunque tengas una razón, tú debes de continuar haciendo el bien y no te debes de cansar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque como que la Biblia ya nos conoce y nos puede leer y Dios sabe que lo primero que queremos hacer cuando estamos cansados es parar de hacer el bien. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Incluso Gálatas 6:10 dice lo siguiente, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Entonces, en contexto de que no nos cansemos pues de hacer el bien. Dice la Biblia, entonces, según tengamos oportunidad, ¿qué debemos de hacer? Bien. Entonces, no, pero y otra vez, hermanos, yo sé que le estoy predicando al coro aquí. Yo sé que todos conocen esto. Pero cuando estamos desanimados, tenemos un sentir, un sentimiento como que queremos que todos nos sirvan a nosotros. ¿Sí me explico? Estamos desanimados, así que ¿sabes lo que pensamos? Merecemos que alguien nos apapache en la iglesia, que nos cuiden, que ay, cuchi cuchi, y esto y lo otro, y cómo estás, y que nos sirvan porque estamos desanimados. Pero la Biblia nos está diciendo lo contrario. Te sientes un poco desanimado, no sueltes la cuerda, sigue haciendo el bien. Y mientras que exista oportunidad de hacer el bien, sigue haciendo el bien a los hermanos, mayormente dice a los de la fe, pero no sueltes esto, no sueltes tu responsabilidad. A lo mejor ya has dejado de leer la Biblia, quizás estás contemplando no servir en la iglesia, quizás estás contemplando no ser fiel. Yo no sé qué estés pasando en esta noche, pero yo nomás les estoy diciendo de que si estás cansado
espiritualmente, lo primero que vas a querer hacer es dejar de hacer el bien. Y la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Vamos a ver un último versículo y quiero que vayan conmigo a Mateo 11, por favor. Mateo 11. Mateo 11. ¿Estamos ahí? Noten, por favor. Versículo 28. Un versículo que ya conocen. Y dice la Biblia lo siguiente, Jesús hablando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué vamos a hallar? Para vuestras. Yo sé que particularmente eso se refiere a la salvación, y aquellos que estaban llevando el yugo de la ley podrían descansar en Cristo. Pero eso sigue siendo cierto hoy, que si estás cansado, puedes ir a Cristo y Él te hará descansar. Y no es un cansancio físico, no quiere decir que cuando Él te haga descansar te va a quitar tu trabajo para que pases meses descansando, pero a lo mejor Él te da fuerzas para que puedas continuar enfrentando lo que viene por delante. Así que quizás el día de hoy es tiempo de esperar en Jehová y renovar nuestras energías, nuestras fuerzas, para poder recibir estas alas como las águilas, y vamos a poder correr, vamos a poder cansar sin fatigarnos, porque eso es lo que Dios promete. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Señor, por favor te pido que obres en cada corazón. Señor, tú conoces bien nuestras vidas y conoces quién necesitaba ese recordatorio. Pero te pido, por favor, Señor, que muchos cobren fuerzas en esta noche.